Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del día por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». El ciego tiró su manto, de un salto se puso de pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Palabra del Señor. Bartimeo era un hombre ciego que mendigaba para vivir, un indigente que no tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía otra forma de vivir que depender de la generosidad de las personas. Seguramente había oído hablar de Jesús y cómo había sanado tanta gente. Así que al escuchar que pasaba por ahí, sintió el impulso de pedirle su sanación. Llama la atención la insistencia en cómo Bartimeo se dirigía a Jesús, pues esto nos deja ver la fe tan grande que tenían que el Hijo de Dios le concedería el favor. A lo largo de su ministerio, Jesús nos enseñó que todo milagro que realizaba lo hacía para suscitar la fe de los demás, y permite que Bartimeo insistiera para enseñarnos que debemos perseverar y creer que Dios puede transformar nuestra vida. La ceguera de Bartimeo también podemos asociarla con la oscuridad en la que muchas veces vivimos. La insistencia de Bartimeo nos invita a pedirle a Dios su misericordia en medio de las oscuridades que vivimos, pero también fortaleza para dejar las situaciones de pecado que podamos estar teniendo. El ciego Bartimeo nos transporta a esos momentos en los cuales nos encontramos con nosotros mismos en la soledad y el silencio, lugar donde observamos nuestra vida en su justa dimensión y nos damos cuenta que no somos lo que deberíamos ser, y que esa persona buena que vive en nosotros termina opacada por las malas actitudes y egoísmos. En el fondo, nuestra conciencia necesita que la escuchemos, pero si no le hacemos caso, cada día nuestra oscuridad será mayor. El grito de Bartimeo: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí», es el grito de toda persona que se da cuenta que sola no podrá superar su condición humana y necesita de la gracia de Dios para lograrlo. Si queremos cambiar y sentimos que no podemos, aprendamos de Bartimeo a perseverar pidiendo al Señor nuestra conversión. Llama la atención que Jesús se detiene y le pregunta qué quiere que haga por él. El ciego se enfoca en una sola cosa: ver. Pero ese ver no es solamente recuperar el sentido de la vista, sino que también significa aprender a reconocer aquello que necesita para mejorar su vida. Ante un mundo cuya mirada es superficial y solo ve las apariencias, es necesario pedir a Dios que nos permita ver más. Es necesario pedir a Dios que nos permita ver más allá de lo que parece ser. Tener una mirada como la de Jesús nos permitirá valorar las cosas importantes de la vida y saber dar el justo valor a todo lo que nos sucede diariamente. Aquí nos detenemos a ver que Jesús no le dice: «Sí, recobra la vista», sino solamente: «Vete, tu fe te ha salvado», con lo cual hace hincapié en recordarnos que es la fe la que permite que obtengamos los favores divinos. Para Dios, por encima de lo que puede beneficiarnos aquello que le pidamos, está el que nosotros creamos en Él y sigamos sus enseñanzas. Esta es la razón por la cual al final del pasaje de hoy, el evangelista San Marcos dice que Bartimeo recobró la vista y se puso a seguirlo. Lo que Dios espera al concedernos una gracia es que nosotros cambiemos de vida y le sigamos. No que solamente demos las gracias y sigamos el camino de nuestra vida como si Él no existiera. Por esta razón debemos entender que todo favor concedido de parte de Dios nos compromete a cambiar nuestra vida y convertirla en una experiencia de fe, donde Jesús será el que nos guíe. Aprendamos como Bartimeo a no perder la fe y perseverar en aquello que le pedimos.
pero también agradecer a Dios las bendiciones dadas cambiando nuestra vida y siguiendo sus enseñanzas. Permanezcamos firmes en el verdadero camino, en la Iglesia de Jesús. ¿Te gustan nuestras reflexiones? Apóyanos dándole like y compartiéndolas. También puedes suscribirte para recibir nuevas notificaciones pulsando el botón suscribirse en la parte de abajo. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la verdad, una producción de Voz del Camino.